Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo a unos invitados muy especiales. Broken Minds por segunda vez, pero igual no es la es raro, porque es el primer episodio que repito con alguien, pero al mismo tiempo es diferente, porque ahora tenemos a Omar. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí pasando también en la hostia. No mames, sí, no, está cabrón. O sea, yo aquí en Madrid estoy, pero achicharrándome. Justo le estaba comentando a Rodri que apenas estaba grabando un episodio y literalmente se ve como mi pelo para el final estaba ya todo así caído del sudor de que estaba sudando y sudando y sudando. También es que esto me da muchísimo calor, pero bueno, ni modo. Todo sea por el amor al arte. ¿Conocéis una cosa que se llama aire acondicionado, no? Eso me van a ventilador. Es un invento de esta generación. No lo había escuchado. No. Fíjate que tengo uno, pero tengo un pingüino y solamente lo utilizamos para mi cuarto. Y es que aparte el salón está tan grande que me va a enfriar, pero las patas. Entonces, Ya, no llega. exactamente. Oigan, bueno, antes que nada me gustaría comenzar hablando de una cosa que, bueno, algunos temas que comentamos en la entrevista pasada. Justamente, Rodri, la vez pasada habíamos dicho y habíamos quedado de grabar otro episodio ahorita en verano. Entonces, me parece perfecto. Y me habías comentado que estaban muy emocionados porque tenían un bolo en Japón. Sí. Me gustaría saber, Exacto. me gustaría saber cómo les fue, qué tal fue esto, porque sé que estaban muy emocionados por esto. Que te digo más opinión y que empiece él la entrevista. Perfecto. Nada, que se la diga tal. Sí, nada, es que bien. La verdad es que muy bien. No sé qué decir. Un vuelo completo, por así decirlo. Aparte que estuvimos unos días allá de vacaciones. De turismo. Sí, de turismo, y vimos muchas cosas en verdad de Japón que queremos ver. Lo que es el performance y todo lo que hicimos, la gente lo que dio allí, que nosotros hacía mucho tiempo que no veíamos eso en los escenarios, ¿no? Y ellos esperaban mucho el hardcore y nunca llega a Japón tanto como llega a Europa, y cuando llega se nota que tiene un sentimiento y que lo expresan, ¿sabes? Y eso nos encantó. Ya ves. Fue la hostia. Justo vi unos videos y la gente se veía entregadísima, que es algo Sí. que siento que pasa también mucho en Latinoamérica, por ejemplo. Es que los lugares, obviamente Europa, lo que diría Europa y Australia también un poco como que es común tener artistas de hardcore, artistas de hardstyle, porque pues básicamente Sí. todos están aquí. Pero Sí. cuando eres de un país en el cual no lo tienes tan seguido, y sobre todo Japón, que han de ir cada 3 siglos algún artista, pues Sí. lo esperas con con muchas más ansias, mucha más ilusión. Entonces Sí. se vuelve como que, no sé, algo irreal, ¿no? Para la gente. Sí. Pero sí, o sea, se ve que la energía estuvo muy, muy cool. ¿Tú cómo lo viviste, Rodri? Brutal. Yo llegué ahí con mi colega Iván, casi sin dormir. Salimos de fiesta, el primer día nos emborrachamos, lo pasamos de puta madre, un pedo que de la hostia. Luego el día siguiente a pasear. En el viaje me hice unas ampollas en los pies que me sangraban por ir con deportivas planas, pero bueno. Fue un viaje increíble, lo pasamos genial con todos los colegas. Fuimos cuatro colegas, si no me equivoco, y lo pasamos genial. Visitamos toda la zona de Shibuya, alrededores, el Monte Fuji, es precioso Japón. Y luego algo que me flipó mucho de la actuación fue que la gente cuando les ponían música melódica gritaba. Cuando el drop de un tema melódico pegaba, la gente gritaba, ¿sabes? Aquí se lo sucede con el uptempo, ¿sabes? Que la gente se vuelve loca. Ahí la gente admira la música melódica, y eso es algo que me flipó, tío, porque nuestra música más melódica, entonces estábamos en una nube. Qué cabrón. Había un nivel de gritos en todos los tracks, se puede decir. Sí, tío. Hasta los nuevos que no conocían. Sí, ya te digo. Increíble. Wow. No, sí, es que aparte me imagino que culturalmente hablando debe de ser de los países más distintos. Entonces, es interesante ver cómo viven la música, ¿no? Que es, pues, de otra forma en la cual no estamos acostumbrados. Sí, eso es otro mundo, ¿verdad? Ahí estamos acostumbrados a las melodías, a J-pop, ¿sabes? La música melódica. Exacto. Y eso, la verdad es que a mí me flipó. Me encantó poder poner temas melódicos, ¿sabes? Aquí en Europa, pues la gente está ya más acostumbrada a la matranca, ¿sabes? O pones cosas locas o la gente es como si que no reacciona, ¿sabes? Es Sí. estamos más acostumbrados a otra cosa. Sí, que también, pues, como ha sido la tendencia, que a ver, también no sé si allá suela pasar que como que las cosas lleguen con un poquito de delay, ¿sabes? No sé si en estas épocas todavía pase, pero por ejemplo, hay un suceso muy, muy curioso que es, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos o lo que está pegando en Estados Unidos, ten por seguro, yo de México, que iba a pegar en México en 1 o 2 años. Entonces, Claro. como que todas las cosas tienen este delay de que, pues obviamente empiezan en un lado y después repercuten en otros. Entonces, siento que, por ejemplo, igual y por eso también tal vez las melodías ahorita es lo que en Japón tal vez está gustando más, porque ahí están más acostumbrados a ese tipo de cosas. Igual y en unos años les va a gustar el uptempo, uno nunca sabe. No creo, porque ahí ya
No creo porque hay productores ya que dan ese estilo. Miyosuke, por ejemplo, trabaja en el tempo desde hace años, lo conocen, ¿sabes? Y de hecho hay DJs como F, no es que ha estado ahí pinchando y tal, pero es algo que va con su cultura, ¿sabes? Ahí tira más la melodía y va a ser siempre así. También hay que decir que ellos se llevaban tiempo esperando. O sea, yo creo que me encontré a 2 o 3 chicos que me decían que llevábamos 4 años esperando a ver DJs, bueno, a lo mejor a nosotros o otros DJs. Entonces, han retenido esa euforia que te quieren tirar en festivales durante 4 años y cuando han llegado es cuando lo han tirado. Independientemente si es melodía, si no... Pero bueno, que casi todos los temas se lo conocían y eso nos impresionó también. Sí, es verdad. Los cantaban y digo, what the fuck is this? ¿No? Aparte, sí, o sea, que seguramente no entienden nada, pero te están coreando todas las canciones. Sí, ya, es what. Oigan, también otra cosa que quiero hablar, cambiando un poquito de tema, también hablando de algo que hablamos en la entrevista pasada, fue la colaboración con Dr. Peacock, porque justamente me la habías mencionado y ya esto tiene 7, 8 meses y hasta apenas acaba de salir hace unas semanas. ¿Cómo ha sido la recepción del tema? Nosotros íbamos poniendo ya el tema, pinchando el tema durante, no sé si hay un año ya, llevamos pinchando el tema, asomándolo. Y la gente, claro, no entiende nada, nos lo presentamos en las fiestas, nueva colaboración con Dr. Pico, tal, pero claro, ahora es cuando lo sacamos, ¿no? Un año después, yo creo que la reacción, bueno, en cuanto a streamings y tal, se empieza a notar, pero claro, tenemos que verlo más en el stage, cuando la gente empieza a conocerlo realmente. Pero ya empezamos a notarlo, que es bastante exponencial, por así decir. Sí, tío. La gente le ha cagado bien, ¿sabes? El Trip to España. Y eso, la combinación del elementos ahí españoles con la guitarrita y la melodía, un poco. Digamos que podría ser un Trip to España-México, ¿eh? Porque tiene un poco de toque mexicano. Sí, lo escuché, ¿eh? Pero bueno, al final, eso, hacemos lo que nos apetece, sin darle muchas más vueltas, ¿sabes? Y algo curioso que noté, a ver, no sé si estoy en lo equivocado, pero normalmente todas las canciones de todos los trips de Dr. Peacock, el nombre es en inglés, ¿no? O sea, es Trip to Scotland, Trip to no sé qué. Esta es la primera que veo que está en el idioma original, o sea, Trip to España, no es Trip to Spain. ¿Cómo fue esta decisión? O sea, ¿sí la pensaron? O sea, ¿se habló de esto o fue simplemente como vamos a sacarla así? Pues el tema en principio se llamaba Trip to Madrid. Ok. Pero se le ocurrió a Dr. Peacock cambiarlo a Trip to España. Ok, fue idea de él. Por supuesto. Sí, porque digamos que puede ser engloba un poco más, ¿no? Nosotros somos productores españoles, ¿no? Al final tuvo la idea él. Y la idea esa idea de esas trompetas, esa melodía fue de él también. Nosotros desarrollamos un poco luego, fue una colaboración muy... Toma para ti, dame para mí, de vuelta, ¿sabes? Una y otra vez, de vuelta el tema hasta que se fusionó todo. Ok. Y ahí, por ejemplo, o sea, ¿en qué momento deciden cuándo se va a lanzar esta canción? O sea, porque si ya llevaban un año pinchándola, o sea, ya sabían desde hace un año que se iba a lanzar un año después, o como que les van diciendo de, no, pues hay que esperarnos, pero, o sea, ¿cómo se maneja esto? O sea, para que tarde tanto tiempo en salir un tema. Sí, muy te ríes. ¿Por qué te ríes? Sí, bueno, tío. No, dale. No, dale tú. No, la complicación. Iba a salir en un recopilatorio, en un álbum, pero al final el tema está tan sólido que merecía tener un single. Entonces eso, nos pusimos manos a la obra con los managers de Dr. Peacock y con Peacock. Y eso se decidió en un periodo de 3 meses lanzarlo. Y ya eso se lo creó todo el plan de marketing y en 3 meses, eso fue a primeros de este año. Y eso, y lo lanzamos con el videoclip, ¿sabes? Y eso fue. Sí, o sea, teníamos el core, el producto, pero no teníamos la ejecución de cómo, si al final iba a salir por el álbum, si no iba a salir el álbum, si al final... Claro. Sí. O sea, decidió sí. A veces pasa, ¿no? Con los temas. A veces tenemos ahí cosas hechas, creadas, pero no sabemos cómo vamos a ejecutar eso, ¿no? Cómo vamos a darle salida. El marketing que vamos a darle... Claro. Pero lo tenemos hecho. Hay cosas ahí hechas y luego al final, pues, hay que darle la solución. Ahorita, por ejemplo, Ay, me salió un gallo. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos temas tienen que están listos para salir? O sea, en espera. Yo sí, o más. A ver, listos para salir, no tantos, ¿no? Listos... O sea, ¿qué te refieres? ¿Listos te refieres a...? Que ya estén programados. No, programados solo uno, pero tenemos, no sé, 10 por ahí que están empezados. Sí. 5 que están casi acabados. O 15. Claro. 15 abiertos, o 20 abiertos. Eso. De esos 20, el 5 pueden estar solo la idea. De otros 10 están ya la idea ya más avanzada y a lo mejor 5 ya
pues para acabar o darle una salida. Claro, es que algunos son colaboraciones y no dependen de nosotros. Si tenemos uno para octubre. Sí, para octubre, y luego el de Korsakov, una colaboración con Korsakov, que es muy bonita, que se saldrá, pues si no es en este año, a principios del que viene. Y no sé, pues, tenemos tantos temas. Oye, que, por cierto, o sea, ahorita han estado lanzando muchas colaboraciones. ¿Cuáles han Sí. sido las que más les han gustado? ¿Que nos han gustado personalmente? Sí, sí, sí. Pues Por la ven forma de conmigo, trabajo. Mira, y Ven, justo te quería, se me hace la más interesante porque es la más distinta, ¿no? Es la que más sale de, pues, de lo que se podría esperar. ¿Qué tal fue trabajar con Fárrago? O sea, ¿cómo fue la idea de este tema, sobre todo? O sea, ¿quién se acercó a quién? Fue mutuo, ¿no? Fue mutuo. A él le gusta nuestra música. Empezó todo con el Goisei, un tema que lanzamos con anime. Le gustó, de hecho, ese tema, de hecho, lo han pinchado absolutamente todos los de Hard Techno, todos. Techno, Hard Techno, en Tomorrowland, o sea, en todos lados se ha pinchado. Y ese Ojo que- tema, digamos, Ojo que se pinchó en Tomorrowland Sí. en el main el año anterior y este año Sí. se ha pinchado el de Fárrago. No, el de main. ya. Y el anterior o unos cuantos anteriores se pinchó también algunos nuestros, que era, Sí, no sé cuál es. Absolute Power, lo pinchaba TV también, todo. sí, el Break Your Mind también, otro de un álbum. No, bueno, ya, pasamos. No quiero abrir esa rama, pero seguimos con eso. Ese, para mí, el que más me ha gustado ha sido ese, Ven conmigo, con Farago. Y aún no sé. ¿De Alguno- colaboraciones? Sí. Buah, es que depende de en qué estemos validando. ¿Cuál O sea, disfrutaste más? O sea, es simplemente personal. O sea, ¿tú cuál disfrutaste más? Ya sea por que fue diferente, por la forma de trabajarlo, No lo sé. Me gustan muchos. No te puedo decirte. todos. Quizá, no sé, es que no podría decir. Personalmente estuvimos con Nosferatu en su estudio ¿Mm? y estuvimos con La Playa también. Yo creo que eso es así en cuanto a el making, me gustó mucho. Por eso que estábamos en contacto, ¿no? Pero es que a los otros también me gustan, aunque no estemos en contacto, así que tampoco puedo decirte. Sí, que me imagino que también la dinámica es diferente, ¿no? O sea, al final el ir al estudio, el estar con la persona, como que, pues, no sé, se presta más a que puedas tener más mano, que todos, como que sea un trabajo más colectivo, que a ver, lo sigue siendo, ¿no? El ida y venida, pero pues siento que la dinámica cambia, ¿no? Yo personalmente, a mí me gusta más producir solo. Cuando voy al estudio, al final hablamos, hacemos el tonto y no producimos. Yo al menos, me prefiero solo, o sea, me centro, le doy esa pifada a otra persona, esa persona en su estudio lo hace. Luego eso, es más divertido juntarse, pero más productivo para mí, eso es mi opinión por separado. Ok. Bueno, chicos, vamos a pasar a otro tema, que es la temporada en la que estamos y es la temporada de festivales. Quiero empezar primero por el Dominator, que vi que estuvieron ahí pinchando un tema de New Style, si no me equivoco fue de Ogaya, ¿no? Sí, también esa. ¿Qué tal fue esa recepción? Digo, aparte de que Wakan estuvo también ahí, pero, o sea, ¿cómo fue esta recepción en el main stage? Muy buena, tío, buenísima. Lo he esperado. En verdad, estaban todos los españoles loquísimos. La verdad. La verdad fue una reacción, independientemente. Se ha cortado un poco Rodri. Ahí está. No digo que hubo reacción, ¿sabes? No solo por los españoles, también hubo reacción. O sea, yo vi que bailaba la gente igual, o sea, rollo. Han metido esto para adelante. Sí. No había prejuicios ni nada, solo había buen rollo, la gente bailando. Me acuerdo que el tema surgió porque hace 2 años, no me acuerdo, hace 2 años mínimo, que le escribí a Ugaya y le dije, tío, voy a poner el Take It Up en el Dominator de ese año. Al final no lo pusimos, no me acuerdo por qué. Y este año dije, este año sí. Sí o sí. Y lo pusimos. Y yo creo que, digamos, que para mí personalmente es el himno del New Style en España. Es el tema que más yo tampoco escucho mucho New Style, no escucho New Style, pero para mí, de hace años, cuando yo sí escuchaba New Style, pues para mí ese es el tema que más me marcó y creo que más marcó una época. Ok. Y hablando de himnos, vi que pusieron el himno del reggaetón en el Medusa. Cuéntenme también un poquito de eso, despacito. Bueno, esto fue una idea Echándolo de cabeza. Sí, bueno. No, esto fue una idea de Rodri, vamos a añadir un poquito de picante, ¿no? Vamos a dar un poco de picante al asunto, así de inicio y tal. Y se le ocurrió meter un poco de contraste, ¿no? Para ver qué pensaba la gente, más que nada. Ya. Fue muy divertido. Sí, hemos tenido un poquito de todo, un poquito de críticas también, pero bueno, ya las había esperado. Nosotros, Sí. como vivimos con ellos tranquilamente, no tenemos problema. Pero críticas, o sea, en serio, o sea, me imagino, a ver, yo creo que sería algo muy gracioso, ¿no? Yo me reiría, jajaja, jiji, listo, ¿no? O sea, sí ha habido como gente que realmente haya sido como de, ¿por qué pones eso? Sí, se han ofendido. No, pero ojo, no los del hardcore, sino la gente que escucha reggaetón. Se han ofendido diciendo que por qué dejamos un estilo para... como que estábamos
denigrando un estilo. Es que no me acuerdo cómo lo dijeron, tío. Que estábamos denigrando un estilo para impulsar el nuestro. No sé, no me acuerdo. Unas tonterías. Se estaban quejando, tío, porque estábamos vacilando con el reggaetón. Estamos haciendo un poco para ver la realidad de la gente y tal. Sí, tío. Y ya está. No decimos que sea mejor ni peor ni nada. Solo la gente opina ahí, en medio del escenario. Sí, tío. Pero bueno. No, los ofendidos. Hombre, claro, se hace viral el post y ese post nos obliga a gente de hardcore y a gente de fuera. Ya. Ya que sí, de hecho, es que yo lo sé porque vi justamente su TikTok que ahí se está volviendo medio viral. Y fue como de wow. No me he metido a ver los comentarios, que los comentarios siempre son bastante interesantes en TikTok. Pero sí, me imagino que hay de todo. Pero hay, por ejemplo, o sea, no sé, es como yo pienso en la gente que se burla de, justamente, pon tú del hardcore, del hardstyle, que es real, que la madre, bla, bla. La verdad, a mí me da risa, o sea, yo no sé, bueno, esto es opinión personal, pero yo no me lo tomo a mal, ¿sabes? Es como de, bueno, no te gusta X, o sea, puedes hacer broma con eso. O sea, al final, pues es eso, es una broma. No entiendo por qué habría la gente de tomárselo a mal. O sea, se han levantado, les ha faltado un polvo por la mañana, ¿sabes? No sé, están un poco amargados, no sé, la peña se ofende. Vivimos en la generación de los ofendidos. Sí, tío. Sí. Y a mí eso que me viajar con el ruido, pues no me ofende. Yo entiendo que escuchar hardcore, si no lo comprendes, si no comprendes la estructura, los sonidos, pues entiendo que entiendas que piensas que es ruido, ¿sabes? Y tampoco no te voy ni a criticar ni nada. Claro, a mí me la suda. Yo sé que a mí me gusta, yo lo disfruto y eso es lo que me importa. A mí, personalmente, el reggaetón no me disgusta. Depende de igual. Los que hablan... O sea, los que son rollo machistas y tal, no. Pero me refiero a las bases y tal, me parecen... Yo leyéndolas y escuchándolas me parecen buenas bases o whatever. Sí. Pero hay que entender la broma, ¿sabes? Un poco también. Hay que entender la broma porque eso es lo que queríamos referirnos. No, ni mucho menos odiar nada, ¿no? O sea... El reggaetón de Don Omar de hace 15 años estaba guapísimo. O sea, tú oyes la letra, tío... No, bueno, tío. O sea, tú traduces la letra y es poesía, tío. No todas las letras, pero joder, era un poco más bonito. Sí. No, sí, a ver, dentro de todo, o sea, hay algo que me han comentado un par de artistas que la verdad yo lo tomo bastante en cuenta y es que no hay que fijarse en el género, sino en la canción. O sea, ni en el género, ni en el género ni en el artista. Lo que importa al final es la canción, ¿no? Va a haber canciones buenas y canciones malas, sea el género que sea. Entonces, o sea, justo también lo que dicen, o sea, al final, pues sí, o sea, yo incluso hay canciones de reggaetón que me gustaban. Me acuerdo, había una de Danny Ocean, la de Baby No. Esa canción estuvo en mi playlist durante no sé cuánto tiempo y me encantaba. Así pasa. No me gusta el reggaetón, o sea, sinceramente no es un género que escuche, pero ha habido canciones que me han gustado mucho. Entonces, pues al final así esa es música. O sea, va a haber cosas que le gusten a uno y cosas que no. Ya. Sí. Oigan, a ver, hablando un poquito también de ahorita, de la temporada de festivales, ¿en cuáles han disfrutado más pinchar? A ver, yo los vi ahí en Nexus, que de hecho ahí no te vi, Omar, solamente me encontré a Rodri, no sé dónde estabas, pero lo vi ahí antes de pinchar justamente. Y Estaba pinchando. ¿estabas pinchando? Pero luego pinché. Llegaría más tarde luego para la fiesta. Sí. Y también los vi en Defcon 1, que me fascinó. De hecho, ahí tengo varios videos. Está así, bueno, está pegado, casi me vuelan así los oídos. El bajo en esa sala, en la Black, suena increíble. Sí, suena brutal. Sí. Y bueno, entonces, ¿cuáles han disfrutado más en esta temporada? ¿Y cuáles les faltan? Que haya disfrutado más. Sí, porque yo no me acuerdo. Yo creo que de los que más he disfrutado ha sido Japón, por el tema de lo que transmite la energía a la gente. Es algo totalmente diferente. ¿Y qué más hemos disfrutado más? Es muy difícil decir esto. Pero en cuanto a energía es ese. Y... no me acuerdo ya. A ver, Tacumor estuvo genial también. ¿Qué festivales hay? Tengo que coger el... Medusa este año estuvo top, estuvo muy arriba. Muy top también, Medusa. Hicimos un poco gigante, el Roddy se ha metido en medio. Pues ya ves. Tengo un monatón por ahí. Bueno, es que no sé. En general, este año, el público, la verdad, es que ha estado muy bien con nosotros. No sé cómo explicarlo. Sí, ha sido más conexión con el público. Sí, lo notamos. También hemos tenido quizá menos en Ámsterdam, en Holanda, que es cuando más tranquilos están, tomando una cervecita y tal, y van su rollo, pero... Ya ves. Y que le gusta más el tiempo y tal, pero normalmente fuera y tal, o sea, en general es que no me acuerdo ahora mismo los festivales. Los he borrado. Me muero de pez, pero en general sí, no... Shutdown, por ejemplo, en Austria estuvo guapo, y luego Mediterráneo también estuvo guapo.
Todo. Este año ha sido muy top. Dominator, por ejemplo, ¿es un festival que sí recomendarían mucho? O sea, a ver, me imagino que sí lo recomendarían, pero sí entraría en su top. Ok. Sí, el top de otros festivales sí. Y lo que pasa es que yo prefiero fiesta más pequeña, personalmente, ¿sabes? El top de festivales, digamos que están Dominator y Discord. O sea, solo, digamos, lo más internacional, lo más fuerte. Lo demás, yo prefiero fiestas pequeñas de 2.000 personas. Al aire libre. Sí, eso mola mucho, tío. Fiestecilla, ¿sabes? Que conectas con la gente, te lo pasas mejor. Sí, que ahorita que mencionaste el Shutdown, justo tengo unos amigos de Austria que me han dicho de ir varias veces. Ese como fuera de lo que serían los gigantes de Holanda, o sea, también está bien. Ese está en Austria. Sí, Está por eso. muy guapo. Está muy guapo, tío. Está hecho en una planta nuclear que ya no está en marcha. O sea, que no está funcionando. Ok. Está muy guapo. Sí, Buen sonido. bueno, es que lo que te decía justo... Dime. No, eso, que tiene buen sonido, buen ambiente, ¿sabes? Y está en una buena zona, además. Ok. Sí, lo que te digo es que justo como tengo unos amigos de Viena, entonces me han dicho de ese festival y sí como que he tenido ganas de ir. Entonces, pues igual y ahí en alguno de los siguientes años posiblemente vaya. Está muy guapo. Ahora, me gustaría hablar de... ¿Ustedes qué opinan de el New Style? Esto lo pregunto sobre todo porque últimamente pues es una escena que ha estado creciendo muchísimo aquí en España. Sí. Yo lo he notado, o sea, en las fiestas aquí en Madrid, o sea, se ha vuelto un género que ya está en todas las fiestas, ¿no? Incluso en Nexus, por ejemplo, o sea, que el viernes hubo un día en el que todo un escenario fue dedicado al New Style, o sea, ya está teniendo muchísima presencia, lo cual se me hace bastante cool. No sé qué ustedes qué opinen de esto, también con Wacken en Dominator, o sea, ¿ustedes cómo ven este boom que está teniendo el estilo? ¿Les gusta? O sea, ¿qué les parece? ¿Quieres que inicie yo? Sí, dale. Bueno, yo creo que ya mucho tiempo existiendo el New Style, rollo, ¿cuántos años? No sé, 20. 20. No sé, a lo mejor he hecho la locura. A mí personalmente nunca me ha gustado el New Style, me gusta más, aparte, ¿cómo te digo? Me ha gustado más el main, el tema de, no sé, sentir la melo y todo esto, ¿no? La melodía y tal. Pero, escúchame, viniendo de aquí de España y que se pueda vender hasta Dominator me parece un paso gigante. Y lo apoyo 100%, encima también. Bueno, Masía también nos apoya a nosotros muchas veces, así que yo creo que hay que apoyarlo 100%. Sí, claro. El New Style tiene como una infraestructura totalmente suya, Masía, que son los, digamos, los impulsores, tienen una infraestructura y ¿cómo se dice? Todo, su manera de mover la música también me parece muy curiosa. Muchas veces ves a Ugaya subiendo un post, tío, mi música por ahí, un pirata o algo. Otro DJ, no sé, Maxi o no sé quién es, que coge la música de DJs y la vende por ahí. Menudo pirata, loco. Hostia, es muy curioso todo. Yo sí que escuchaba New Style hace ya 10 años. Escuchaba sobre todo Guaya, algún tema de Belquicaña, de Toreville, pero luego ya eso, me tiró más el hardcore y al final, pues eso, sigo escuchando hardcore, metal, otros estilos, ¿sabes? Y nada, es una locura como tienen esa infraestructura. Hay además lo que hizo mal, que ahora que lo hayan llevado a Dominator fuera de España, que creo que ya han pinchado alguna vez fuera en Alemania. Una puta locura, tío. Y máximo respeto para esta gente. Sí, acabas de mencionar algo muy, muy curioso que sí, justo se los he mencionado a varios artistas de New Style, y es la forma en cómo funciona, y esto de que como que sus canciones, o sea, no las sacan al público, lo que hacen es como que lo que tienen en Spotify son pequeños como previews de las canciones, entonces no las puedes escuchar realmente, y como que se las venden entre ellos, o sea, es como que una industria de la música dentro de la industria de la música. Es como si estuvieras en el viejo oeste. Es como otra forma en la cual así por trueques te doy mi canción, o sea, te la vendo. Sí. Que se me hace muy interesante, o sea, pero dentro de todo creo que tiene como que su magia, ¿no? Que al final es lo que sí tiene, y la verdad se los doy que se me hace algo cool, es que la gente va a las sesiones sin conocer la música, o sea, sin conocer realmente mucha de la música que va a escuchar, ¿no? Que a ver, también pasa mucho con cualquier género hard, pero va a ser con los releases. Aquí son canciones que igual ellos llevan pinchando 10 años, pero no las puedes escuchar realmente en internet. Entonces, como que tienen esto que le da esta mística, ¿no? Esta magia de pero es que te voy a poner cosas que realmente pues no has escuchado, algo que has escuchado un preview, ¿no? Que nadie va a escuchar eso. Ya te digo, tío. Y luego, entonces, es lo que digo, que se la piratearan, o sea, los que son más piratillas, ¿sabes? Tienen música de compañeros y cogen y hacen packs vendiéndosela a otros. O sea, vendiéndole la música que has descargado pirata de otro. O sea, hay cada pirata ahí, pero bueno, y luego hay otros que se lo están currando, como Wacken o Gaia, están ahí todo el día currándoselo, ¿sabes? Sí. Y, por ejemplo, de Masía, vi que estuvieron apenas, ¿no? En el aniversario. ¿Qué tal estuvo? Hostia, ¿estuvimos en el aniversario?
Sí. Estuve pinchando el viernes y el sábado era el día... Ah, vale, estuvimos en la prefiesta, claro, ya hacía yo, digo, no me sonaba en la pre-party. Muy guay, tío, el ruidito que hay ahí es único, tío. Encima, no es como han puesto el sonido, cómo suena, madre mía. Temblaba todo, macho, el bajo. Tienen un bajo, me estuvo diciendo Dr. Emil que lo ecualizó él. Menuda puta bomba. Ya, ¿Cómo suena? sí, también es uno de los lugares a los que también me urge ir. Sí, tienes que ir, tienes que conocerlo, tienes que conocer ese mundo que es totalmente diferente de lo que puedas ya haber visto, ¿eh? Sí, o sea, de hecho, tengo ya muchas promesas que según yo voy a cumplir en menos de un año y ya van como 7 meses y sigo sin cumplirlas. Es ir a Central, que de hecho te lo dije en el último podcast. También me falta ir a Masía. A ver, ahora sí ya, como he hablado con residentes de prácticamente casi todas las discotecas, también quiero ir a Chocolate, quiero ir a Coliseum, quiero ir a alguna fiesta de Ponta Eri. Quiero hacer tantas cosas y no sé dónde voy a sacar el dinero, pero las tendré que hacer eventualmente. Es que también todo está así disperso por todos lados y ningún lugar está así como que de fácil acceso. O sea, no es como, por ejemplo, el único que se me hace de fácil acceso es Fabric, o sea, porque tienen buses del centro de Madrid, ¿sabes? Claro. O sea, de que yo de mi casa me voy a... Exacto. No está... También eso. Pero, por ejemplo, yo de mi casa, o sea, me voy al templo de Devot, que me queda a nada, y de ahí, pues tomo un bus que me cobra 5 euros, me deja en Fabric. O sea, para estos otros lugares, o sea, parece que si no tienes coche, pues es un poco más complicado, que debe de haber buses, pero eso también es lo que complica un poco, y digo, y más que pues, la mayoría están en Valencia, ¿no? Sí. Para la costa. La costa. Bueno, sí. ¿Y ustedes cuáles son los que más les gustan? ¿De clubs? Sí. Todo. Todo, cada uno tiene lo suyo. A mí Fabric me ha flipado con cómo ha reestructurado las cosas. El otro día en Nexus me quedé flipado, porque no lo había visto. Y claro, haciendo ahí una carpa gigante fuera, o sea, cosas que no había visto antes. Lo de pinchamos también era gigante, o sea, no sé. Si les queda pequeña discoteca, pues construyen un área nueva. Sí. Yo creo que llamaron a Roro, ¿sabes? Fue la que les construyó... Es que Pablo es fan del hardcore, entonces le pidió que si por favor le podía construir un nuevo escenario para... Y cuando se quede corto construirán una discoteca encima de la discoteca. Que por cierto, no hemos comentado, pero Nexus estuvo de puta madre también. Nexus en concreto, me acuerdo que salimos en esa nueva área. Salimos en la parte de LSG... ¿Cómo era? No, Power Hour. Energy Hour creo que se llamaba. Sí. Era el Power Hour de Nesco, pero en Fabric. Salimos ahí. Se lió ahí. Sí, la verdad que sí. Esperen, pero eso fue después de Rebellion o algo así, si no me equivoco. Sí. Ok. No, media horita ahí. Sí lo recuerdo. Bueno, lo recuerdo cuando empezó porque literal después de Rebellion creo que me fui. Pero sí los vi en Hangar. Y sí, o sea, es que esa nueva área, el área 19, la verdad también quedó muy cool. Lo único malo, de hecho, es que cuando, de hecho, empezó a tocar Vertile ahí, no sé, como que la ecualización estaba bien mala, o sea, que no se distinguía nada. Ya después la arreglaron. Pero sí como que le faltaban como que sus toquecitos. Pero la verdad, en general, Nexus a mí me fascinó. O sea, se me hace increíble lo que está haciendo Fabric hoy en día. O sea, es que aparte del cartel que traían, era... Estaban todos. Sí. O sea, es que era un mini Defcon. O sea, y traían shows que ni en Defcon. O sea, por ejemplo, yo soy fan de Sigmod y ver que estaba así, Rave Love, y después de Gang, y después también Sigmod, y Ruler, y Mish, y bla, bla, bla. Entonces era como, para mí fue fascinante. Cuando vas a ver, ¿no? Sí. Cuando vas a comer algo. Sí, de repente era así como de, ¿cómo puedo hacerle para partirme en 3? O sea, porque de verdad, había momentos en los que... otro en otra área y ¿qué haces? ¿Ves un cuarto de hora de alguno? Sí, a ver, es que ahí depende. Hay veces en las que uno tiene que hacer sacrificios, lamentablemente. O sea, sí es como de, si ya te le estás pasando muy bien con un artista, o sea, siempre como que vas a intentar elegir el que digas de, quiero ver a este, por X o Y razón. Y ya, si te está gustando mucho, yo lo que sí hago es de, pues lo siento mucho, pero me voy a quedar el set. Porque también de repente, en el estarte moviendo tanto, o al menos a mí me pasa que, pues ya siento que no vi a ninguno. O sea, como que vi tantito de uno y tantito del otro, y el final del otro es como de, y sobre todo si no queda tan cerca, que a ver, tampoco no es como que Fabric sea Defcon 1, pero sí, de todos modos, pues igual te pierdes tiempo en ir de un lugar al otro. Sí, yo hago igual que tú, yo me quedo. Me pillo 2 copas de Jagger y me quedo ahí pedo con Ender. ¿Y tú, Omar? ¿No te quedas con ellos también? Depende del momento. Algunos veces sí, otros no. Fluimos por ahí. Oye, Omar, a ver, Omar, esta pregunta es específicamente para ti, porque creo que ya se lo había preguntado a Rodri, pero
tú como... No creo que tampoco se lo había preguntado, pero igual para ti. ¿Tú qué festivales, o sea, como público, has disfrutado más? ¿O qué fiestas has disfrutado más? Esta pregunta no es la misma que la anterior. No, como No, público. no. Como público. O sea, digamos... Como público, como Sí, público. El Como TDA. ser humano, sí. Buah, hace mucho tiempo que no voy como público, ¿eh? Podemos decir 10 años o así. O más. Entonces, o más, no sé. Yo me acuerdo que, mira, en 2008 fui a Master of Hardcore de Holanda, que hacen en Den Bosch, y esa lo disfruté como un niño. Porque me acuerdo que vi a Nosferatu por primera vez, que es un tío que no sale de su país, y dije, a este tío tenemos que verlo. Y eso lo disfruté como un niño porque, claro, es como cuando vas a Japón y no llega el hardcore y vas y pinchas y la gente dice, hostia, acaba de llegar, tengo que ir a verlo. Y esa emoción, ¿sabes? Es un sentimiento. Sí. Quizás lo atrás todo, pero es ese sentimiento que se te queda, ¿no? Ya, Tú tienes ganas de ver a tal y no llega nunca y cuando lo ves, es como guau, ¿no? Ese. Pues yo creo que esa, porque no me acuerdo de muchas de las fiestas. Dominator no fui cuando yo era como público. Solo creo que fui a Masters. Masters y Central. Bueno, Central Rock, zonas de aquí, de España y tal, ¿no? Pero de fuera creo que fui a Masters. Entonces ahí se queda. ¿Y tú, Hard Top Rodri? en Boss. Yo no me acuerdo. O sea, no te sabría decir. Pero a ver, hay una duda. O sea, cuando eran más jóvenes, ¿a qué fiestas? Sí, más jóvenes, perdón. Aparte creo que soy más grande que ustedes, o bueno, no sé. Pero, o por ahí de la edad. Por ahí. ¿Qué edad tienen? 35, los dos. Yo tengo 36, les gano. Bueno, Pero este año vamos a 36. Este año vamos a 36. Bueno, no, pues entonces somos 88. 88. Mira. Sí. Bien, Team 88. Ya no me acuerdo qué les iba a decir. La fiesta de rock. El TDA otra vez. Ya, sí. ¿Qué fiestas? ¿A qué fiestas iban? O sea, por ejemplo, antes de tener Broken Minds, o sea, si no festivales, o sea, pero fiestas de hard. O sea, ¿a qué lugares solían acudir? ¿A Central? Sí, Central. Omar, Central, ¿no? ¿Alguna vez? Yo a Central de toda la vida, porque está aquí al lado de casa. Ya. Central, Mansión, Bonaire, Mansión de aquí, o el Dominator, Mansión. no me acuerdo más. Cubase. Yo, Omar iba a pinchar ahí en esa época. Yo estuve en Cubase pinchando también, sí. A lo mejor fuiste el mismo año que yo pinché, pues como Omi. Yo fui, bueno, en el 2009 creo, o 2010. No me acuerdo, tío. No, entonces no. Ahorita que mencionaron Cubase, ¿qué opinan de que ya Q-Dance está destruyendo todos sus eventos? O sea, ya nada más... Bueno, este año es el último de Climax. Eso sí me dejó con el Jesús en la boca que, pues ya, o sea, básicamente están, pues sí. No sé, tío, la verdad. Sus motivos tendrán, no tengo ni idea, la verdad. Pero es jodido, tío. Festivales tan icónicos. Pero imagino que si quitan esos es para construir otros nuevos. No tengo ni idea. Pues, una locura. No sé. A mí la verdad sí me pone triste, pero lo que he escuchado es que, bueno, no, esto es real. O sea, lo absorbió una empresa que es como una macroempresa que se dedica a, pues sí, a absorber otras empresas y gestionarlas y bla, bla, bla. Y entonces que lo que estaban haciendo es como que los festivales que no redituaban tanto o lo suficiente para ellos, los están eliminando. Entonces, el único que va a quedar, pues al final va a ser Defcon y ya no va a ser parte de Q-Dance, sino que nada más va a ser como, pues un festival independiente llamado Defcon One y ya, Q-Dance como que ya no va a tener nada que ver. O sea, pero sí me pone así como que... Durísimo. Pues es triste. O sea, al final es como de tantos eventos que había. ¿No compraron el Viña también? Seguro que es la misma empresa. La que compra Super... No me acuerdo cómo se llama ahora. Sí, es algo así. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Que sí, que compra festivales. Han comprado un mogollón de festivales en Holanda, aquí en España también. Sí, ya. No sé cómo funcionará, la verdad. Si luego les dan independencia para poder construir los eventos o no. No tengo ni idea. No, pero pues es triste ver esto. Es una putada. Mientras no toquen el Discord. Sí. Para mí es el mejor. Sí. ¿El Decibel no les gusta? Porque es que hay muchísima gente que prefiere el Decibel a Defcon. Bueno, yo prefiero Defcon, sinceramente. Es parecido, pero Defcon es como que más ambiente internacional, ¿sabes? Se ve más gente de todos lados, más emoción, ¿sabes? Sí, es cierto. Un poco más vívido, no sé. Sí. Puede ser como que Decibel igual y se siente un poquito más, pues sí, más holandés, por decirlo así. O sea, más internacional, obviamente, pero no sé, es como que es otra rola. ¿Rola? ¿Qué es eso? La rola. Rola sería canción en mi idioma. No sé si es en Colombia o México, una rola es otro rollo, o sea, otra cosa. No, en México una rola es una canción, un tema. Nosotros le decimos rolas. Pues en Chile. Chile. Otras ChatGPT, a lo mejor lo digo. Sí. Oigan, bueno, voy a cambiar otra vez de tema, pero me gustaría saber qué opinan que
con la aparición o sea, de nuevos géneros y fusiones, ¿creen que el hardcore está muriendo como tal? Buena pregunta. Omar, ¿tú qué dices? No. Pero, ¿Es así la respuesta? ¿Así de rápida la respuesta? No. No, pero elabora. Concreta primero que define hardcore y luego, ¿no? Hardcore, digamos, el Millennium, el clásico. Exactamente. Hardcore melódico, Millennium. O sea, antes, Es que sí, hardcore lo que no es uptempo, lo que no ha evolucionado a uptempo. Sí, Sí, es dinámicamente evolutivo, o sea, va cambiando, ¿no? O sea, sí. dentro del hardcore... hablas de entonces del main, ¿no? De Millennium. Vale. Sí, es que, a ver, mira, yo qué sé. Ahora hay cosas más contrastadas que yo en el hardcore. Cosas que tengan una reacción, como cuando tienes una reacción en TikTok rápida. Creo que se lleva eso un poco más. Que podría ser, hablamos del RAW, en una reacción de cambios dinámicos de bombo. Hablamos del tempo, que tiene reacción de cambios dinámicos. Si eso estuviera en el main, a lo mejor podría funcionar. Pero ahora mismo el main es como escuchar la banda sonora clásica de... no. Pero me entendéis, ¿no? O sea, han habido un update, ¿no? Han permutado y yo creo que sigue. El hardcore no se va a extinguir, pero está cambiando y hay que meterse en esa ola, ¿no? El Frenchcore me parece dinámico también, dentro de su estándar. Entonces yo creo que va mutando, es lo que pienso. Sí, yo creo que muerto no está, pero obviamente no es en lo que era hace 15 años. No, sí, esa es la pregunta. Ahora ya el hardcore, o sea, está muy fusionado con otros estilos. Se hace muy poco Millennium, realmente. Nosotros hacemos de vez en cuando algunos, ¿sabes? Así melódico, clásico, pero no, la gente es como que no lo acoge bien. Prefieren uptempo, ¿sabes? Bueno, Prefieren uptempo o cosas más locas. algunos streams van bien, lo hacen los streams con alguno, por ejemplo, el simple que tenemos es un tema main, 100%, y de los streams bastante big para Sí, ser pero main. ojo, que ese tema es de 2020 ya, ¿eh? Sí. Han pasado 4 años ricos. Se ha acabado ahora. Hostia, pero no sé. Obviamente, pero que se ha conocido, no sé, que se ha conocido ha pasado años. No, sí, está que está bueno. Una pena, nosotros personalmente nos hemos criado con el Millennium y es lo que nos gusta. Como oyentes, eso es lo que nos gusta el Millennium. No podemos decir otra cosa. Ya, pero luego en las fiestas, por ejemplo, a la hora de pincharlo es otra cosa. Eso es. No es tan dinámico, tenemos que meter una parte, luego quitarle y poner otra cosa, entonces vamos variando en ese, dentro de los propios temas que nos gustan y cómo están hechos. Ya, A la hora de hacemos a la gente y que la gente baile, sí. es otro rollo. Dejamos un parón en el medio y ya está, pero todo parones. Se va a fumar. Claro. Ya, sí, es lo que dice Maison, que aunque construyamos Millennium, luego a la hora de pincharlo lo hacemos de otra manera, un poco más fiestero, ¿sabes? Sí, es como la tendencia, ¿no? Actualmente, que ya se intenta hacer canciones más pensando en la pista, ¿no? En cómo la gente, o sea, lo va a vivir en la pista. Ahora sí que cuando ustedes estén pinchando en vivo, ya no se piensa tanto en hacer igual y música para que la escuches, pues, en todos lados. Que siento que también por eso igual y está teniendo como que mucho éxito el tema de las canciones tan cortas, ¿no? O sea, que ya no tienen parones, ya no tienen estas partes melódicas, sino es como todo muy, muy, muy rápido, muy prendido. Sí, yo aquí me gustaría dar dos opiniones, una como productor y DJ y otra como oyente, que puede variar un poco. Sí. ¿Tú qué opinas, Omar? Dispara. No, yo como oyente pienso que yo prefiero lo de antes. Como oyente, prefiero el hardcore de antes, el metal de antes, el hip hop de antes. No sé, me parece que estaba más hecho con el corazón, ¿sabes? Sin mirar si va a tener streams o no. Me parece que era más bonito, pero a día de hoy hay como una inmediatez en todo que es inevitable. Entonces, si eres productor, tienes inevitablemente que pasar un poco por el aro. Nosotros, dentro de lo que cabe, intentamos, como productores, mantener la esencia de la música. Hay algunos temas incluso que los dejamos, o sea, que son como tienen que ser. No vamos a cortar ni un segundo por nada. ¿Sabes? Tenemos temas de 11 minutos, de 10 minutos, y no aportamos nada. Pero luego otros, sí que es cierto que luego, joder, coño, lo oyes y dices que esto se hace muy largo, necesita un poco más de caña, necesita ser un poco más directo. Sin querer nos empapamos de esa inmediatez, ¿sabes? Que es jodido. Una mix entre lo que la ola, ¿no? Sí. Y nuestro core, ¿no? Nuestro Sí. core. Sí. Y en Soria, sí. Que si no, a ver, si hacemos todo lo que se llama en la ola, pues es no disfrutar, pero si haces realmente lo que quieres, si luego le metes un poco de y tal, y probamos y tal eso, y si funciona, pues mira, ¿sabes lo decir, no? Más o menos. Hay que disfrutar un poco también de lo que sea. Sí, nosotros de hecho todos los temas disfrutamos y nos parece, o sea,
que tenemos ahí una mezcla de, digamos, de esa inmediatez o contrastes, los drops, con buenas melodías, buenas construcciones, una buena ejecución y una buena idea. Eso es nuestro punto de vista. Sí, pues, o sea, justamente apenas estaba hablando con Andy Decor y me estaba diciendo que este tema de las tendencias, ¿no? Y como ahorita, aunque me ponía justo su caso, que aunque ahorita ya todo está tirado para el uptempo y él siendo alguien que pues prácticamente su música era bastante uptempo. Creo, ahorita... Andrea, sí, creaste lo creó con Eternal, con Snow, Party Racer. Y hoy en día, o sea, porque le pregunté justo de los festivales y me dice, este año dice, pues no estuve en tantos festivales, dice, porque igual y no me subí tanto a lo que ya está en tendencia. O sea, aunque sea el uptempo, dice, al final tienes que meterte, o sea como sea, aunque tú quieras seguir con tu rollo, o sea, si no te subes, o sea, lo que tú dices, o sea, hacer tu música, pero sin dejar de lado lo que está sucediendo, porque si dejas de lado lo que está sucediendo, pues el público, o sea, te va a dejar un poquito de lado. Entonces, es esta como que dinámica entre, pues sí, como que hacer lo tuyo, pero también pues, pensando en lo que está pegando o lo que va a pegar. Y ahorita dijeron también el caso del Frenchcore, cuando estamos hablando un poquito del hardcore. ¿Y qué opinan del Frenchcore? Porque a mí se me hace un género que tiene a dos grandes exponentes, o sea que, bueno, para mí, o sea, los más grandes, ¿no? Que son Dr. Peacock y Cefa, pero fuera de ellos, digo, sí hay varios, ¿no? Está Vilex, o sea, hay varios más que son bastante buenos o bastante grandes, pero siento que la baraja de opciones no es tan grande, o sea, no es como un hardcore o un hardstyle o un rawstyle, o sea, un uptempo que realmente tienen muchísimos artistas. Siento que el Frenchcore está muy chiquito y justamente me comentaba también otro artista que ella siente que está en decadencia y que ha visto que en festivales ya están quitando el escenario de Frenchcore para darle paso a otro escenario de uptempo. O sea, ¿ustedes cómo ven pues sí, lo que está sucediendo con el Frenchcore actualmente? Hostia, pues, me has pillado, ¿eh? Yo. ¿Quieres contestar algo? Lo que se me ocurra. Sí. Lo primero que me da a mente, no pienso nada, no sé qué, tal. No, a ver, el fresco, no sé, estoy de acuerdo contigo, con los ponentes, pero yo qué sé. A mí me gusta el fresco. No sé, veo que se le puede meter a esa velocidad una parte de arte que no veo en el uptempo. Entonces, yo sé que todos son gustos y tal, porque hablamos de sus gustos. Entonces, cuando mencionas que quiten ese escenario, ¿hablamos de Holanda o hablamos de otro? Holanda. Me dijeron... Sí, creo que fueron 2 festivales, no me dijo exactamente cuáles, pero que habían quitado justo el escenario de Frenchcore para darle paso a otro escenario más de tempo. Ya, pero porque los grandes pincharán en otro main diferente, entiendo que Cefa podrá pinchar el Defcon One main y Pico pues, podría, ¿por qué no? Ya, es lo que entiendo. Sí, no sé, a mí personalmente me gusta y nuestros temas, la verdad, cuando hagamos algo de Frenchcore tienen bastantes reproducciones. Así que nada, Rodri, vamos a hacer Frenchcore ahora. Nada, lo que tenemos es que nos gustan muchas cosas, ¿sabes? Ese es el problema que tenemos nosotros. Intentamos mantener nuestro core, pero podemos hacerte un tema de reggaetón, que bueno, un tema de yo qué sé, de hard techno, con bombos de hard techno así hardcoreanos también. Te podemos hacer un tema de main antiguo de 10 minutos, te podemos hacer un uptempo y un Frenchcore también te podemos hacer. Y si quieres un raw también, hacemos una colaboración. O sea, no sé, estamos demasiado abiertos, entonces no sé si eso a la gente les entra, ¿no? Si a lo mejor desde hace 5 años nos hubiéramos puesto con uptempo, pues a lo mejor estaremos pinchados en el mes de, no sé, de algunos festivales. Como nos gusta de todo, entonces, no sé cómo... Ya sé mi contestación que se me ha ocurrido. ¿Se os parece bien? Sí, a ver, me encantó. No, pero fíjate que, o sea, realmente lo que a mí me gusta, o sea, personalmente mucho de ustedes, es justo ese dinamismo que tienen. O sea, que nunca siento como que lleven la misma línea, o sea, sí se siente que es Broken Minds, pero no se siente como que están haciendo la misma canción con una leve variación, ¿sabes? Porque hay algunos artistas que sí suelen hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso a mí es lo que se me hace muy interesante, o es lo que pues, más me gusta de su música, o sea, y a mí me encanta el poder escuchar eso. Y aparte también yo creo que hasta para un set es mucho más disfrutable el escuchar todos estos matices que puedes tener en un set a que sea algo muy plano, ¿no? Como pues, algún artista que pueda llevar, pues no tenga tantas variaciones en sus temas. Ya, hay sets de algunos DJs que es todo el rato el mismo bombo, durante una hora. Todo el rato el mismo bombo, una hora. Una hora, ¿sabes? Es toda para sticker y GIF.
A mí no me va a gustar. Me gusta. What is called 1 hour set kick, ¿no? Una hora de Nah, no. Sí. Que a ver, por ejemplo, también una cosa más que quería mencionar, hablando para cerrar como este tema de los géneros musicales y la evolución, es así como el Euphoric parecía como que se estaba muriendo y otra vez está teniendo un resurgimiento. Yo creo que, más bien, la pregunta es, ¿creen que el Millennium va a tener este mismo como que, a ver, no se ha muerto, ¿no? Pero así tampoco el Euphoric se murió, pero ¿creen que en algún momento como que vuelva a tender más a que haya más partes melódicas y se baje un poco los BPMs? Omar, ¿tú qué dices? ¿Qué dice mi arma? ¿Sería Raw en ese caso? No, No. Es que, claro, lo que yo pienso es que el melodic, el main, tendría que tener más contraste y más dinámica para poder resurgir en ese caso, pero es algo personal que yo pienso. ¿Cómo presentas una melodía que no sea en un minuto entero o 2 minutos? Entonces, extrapolando eso, parece Raw. O sea, el Raw es mete la melodía rápida, mete el contraste de kick rápidos. Sé que no es lo mismo, pero no sé, si te extrapola al main, yo pienso que sería así, el main. Como el Raw, pero en main. No sé en qué cambiaría. Si tú lo das a mi madre y le dices, ¿esto qué es? ¿Raw o es main? Entonces va a decir, esto no sé lo que es, pero esto es hardcore. Me dirá, entonces, es ya subgéneros de subgéneros y ya no se sabe exactamente dónde es. Pero yo creo que el main como tal, así en largo, para casa está bien, pero para festivales habría que tener otro tipo de dinámica. Esa es mi opinión personal, Juan. Sí. Yo creo que es un ciclo, ¿no? La música, hay que volverá. De aquí a 10 años, 5, 10, 15, todo se recicla. Hace 5 años estábamos con toques de años 80, ¿sabes? Ahora con toques de máquina, o sea, no sé, todo va cambiando. Volverá al mainstream. La melodía, los drums melódicos, completamente se volverá. Y ahora otra vez así. Es una bola, es un círculo. Aparte es curioso porque normalmente como que las cosas, o sea, la música suele tener justo como que ciclos de 20 años. O sea, que cada 20 como que empieza a retomar tintes de lo que pasó hace 20 años. Sí, efectivamente. Y se reciclará, volverá, o sea, es una... Yo siempre digo que, por ejemplo, el hardcore, hablando de hardcore, empezó con el Gabber. El Gabber iba a 200 BPM, 190, 200, o el BPM que quieras, ¿vale? Pero digamos que han publicado un poco música más rapera, ¿no? O sea, más bombo y screeches o más simple. Luego se transformó en Millennium, que era más complejo, más épico, todo, y luego se transformó otra vez de nuevo en música más rapera, más simple, o sea, en el tempo, digamos que sería el Gabber, ¿sabes? El hardcore transformándose, volviendo a ser simple, con screeches y melodía básica. Es un ciclo. Luego el hardcore volverá a ser más complejo de nuevo, y eso. A ver, lo bueno es que dentro de estos ciclos, entonces, la música sigue evolucionando, ¿no? Al final sigue sonando diferente, por más que tenga tintes antiguos, siempre sigue en constante evolución. Y es eso, que es lo bonito, ¿no? Lo cool. O sea, por ejemplo, ahí sí siento que hay géneros que están estancados para siempre. No sé, yo pensando directamente en un metalcore, por decir algo, o sea, yo escucho metalcore de hoy, escucho metalcore de hace 20 años y lo escucho igual, exactamente igual, ¿sabes? Sí, o sea, no es como, hay géneros que pues así son, ¿no? Digo, que también, a ver, es electrónica, ¿no? Al final tienes 1000 opciones más que las que tienes con 4 instrumentos. Entonces, bueno, ahí también. Mario, la guitarra esa, pues, no se graba en digital, ¿no? Se graba en lo que es la guitarra y con sus efectos, etcétera. Pero claro, en lo digital dependemos de los VSTs, los plugins. Salen nuevos plugins con nuevos sonidos y eso crea una nueva tendencia. Yo creo que es la diferencia. Entonces, claro, tú vas a hacer un grupo de música de guitarra, pero va a haber cantante, guitarra, batería y a no ser que le tengas algo de diferencias y tal, no sé, pero claro, como dices tú, en la electrónica los sonidos... Infinito. Sí, puede ser cosas nuevas que no vamos a superar nunca porque el VST nos da esa, ¿cómo se digo? No sé, esa versatilidad. Sí, nos da esa oportunidad. Sí. Oigan, ahorita quiero cambiar a otro tema que es bastante interesante y es el de las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan sobre todo de esta tendencia últimamente que hay hacia TikTok y que también ha afectado a la música, ¿no? O sea, realmente... Esto también aunado a lo que les había comentado de las canciones, por ejemplo, que ya son mucho más cortas, ahorita ya son de 2 minutos, y yo siento que TikTok ha tenido como que bastante que ver en esto porque hace que nuestro span de atención sea más corto,
Entonces, por lo tanto, como que todo lo queremos más rápido y más corto. Que también esto lo de los releases, ¿no? Que ya Sí. que necesitas estar sacando releases así cada mes, al menos como para estar presente. O sea, ¿qué opinan de todo esto? ¿Cómo ha afectado las redes sociales a Broken Minds? Yo estoy de cierta opinión como productor y otra como oyente. Haber afectado, pues, a estrés. Todo el rato estar ahí pendiente de las redes sociales, tío. Yo soy músico. A mí déjame en paz, no quiero saber nada de las putas redes, ¿sabes? Eso es lo que... Yo hago música y de hecho vamos a contratar a un community manager porque estoy hasta la polla de las redes sociales. y lo que ha generado ha sido que dediquemos menos tiempo a la música para pensar en hacer el mono en las redes sociales, tío. A mí no me gusta, sinceramente. Y esa es la pura verdad. ¿Qué te parece? Está bien, es la verdad, sí. Pero claro, es que es lo que te comento yo antes, que TikTok o no sé, cualquier cosa ahora es necesaria antes. Hay mucha más demanda, no sé, pero hay más competitividad, creo yo, en ese aspecto. Antes se juzgaba, o sea, era mejor que se acababa una obra de arte buena en 6 meses y ahora es al revés, es la cantidad en vez de la calidad. Bueno, pero la calidad depende de tu percepción, entonces al final eso depende un poco de las tendencias. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ahora es más la cantidad que se saque y estar activo en las redes sociales que en la calidad que se saque. Sí, si haces una combinación de las dos, eres Dios, está claro. Porque si sacas al día un tema de Angerfish que es un pelotazo, entonces ya acaba yo, ¿no? Si lo haces. No sé cómo puedes hacer eso, ¿vale? No. He dicho por decir uno de los grandes, ¿no? O sea, pero claro, no sé. Nosotros vamos allá a medias porque sabemos que si le metemos mucho tiempo a un tema, a lo mejor luego no sale como la reacción que queríamos realmente y la que vamos a esperar. Y a veces le metemos muy poco a uno y ¡boom! A volar. Y no sabemos el por qué, ¿no? Entonces decimos, vale, pues vamos a hacer lo que... O sea, no vamos a todos los detalles de todo exactamente como hacíamos antes, producíamos hace 10 años, 20 años, porque es que no necesito sacar un tema en 6 meses y luego otro tema en 6 meses. No, es que no tiene sentido para nosotros. Eso, es más fábrica. Fábrica, pero bueno, manteniendo nuestro criterio. Sí. Porque es lo que quieren las redes, es la verdad. Que lo que quiere Spotify, su algoritmo, lo que quiere Insta, lo que quiere... Algoritmos. Trabajamos para ellos. Estamos encarcelados. Estamos encarcelados. Pero es la verdad. Y hay que subirse, ya está lo que hay. Sí, pero por ejemplo, algo que al final es un poco triste es que, por ejemplo, hoy en día yo siento que puede llegar a tener incluso más peso qué tan bueno seas en las redes a la calidad de música que estás haciendo. O sea, ya se está volviendo algo que influye más que pues, realmente la música como tal. Sí, totalmente. Esto como oyente, yo como oyente no apoyo a ningún mono de estos de TikTok. A mí o me das arte o me cuentas algo en tu música o siguiente. No, me da igual. O sea, me da igual los seguidores que tengas, todo. O sea, no apoyo a esa nueva moda. Pero bueno, lo entendemos. Entendemos que eso, cada quien es libre de apoyar a quien quiera, aunque tenga un producto musical lamentable. Cada quien es libre de apoyar a quien quiera. Y el público es soberano. Pero bueno, como oyente, a mí todo eso me parece una feria, no me gusta. Pues sí, es un tema. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo gestionan todo el tema de las críticas, los haters o eso que puedan encontrar en las redes? ¿Has escuchado, Rodri? Dale. ¿Se corta? No escucho bien. No, Rodri, ¿nos escucha? Creo que tienes mala conexión, Rodri. Ahora. Porque, ¿Qué has dicho? Ahora. Se oye. Está haciendo lo que... Claro, cuando le critican a los haters, está haciendo lo que hace. ¿Qué has dicho? Ya lo entiendo, qué buena. No puede ser. Ya está. Bien montado. No mames. Esto, o sea, literal ya estaba anotando hasta para editar esto. No. Eres Dios. Ya está, llevamos bien. O sea, nosotros siempre hemos tenido haters desde que empezamos, tío. No sé por qué. Al final, no entiendo. Ojo, sabemos que estamos haciendo bien el trabajo cuando empiezan a ladrar en las redes sociales, ¿sabes? Claro. En nosotros nos alegra, decimos, ya está, hemos hecho este trabajo, es bueno, Pero bueno, lo llamamos genial, tío. Sin problema, nos ayudan a entender que estamos haciendo buen trabajo. Como dicen, si no hablan de ti es que no eres nadie. Real, y mejor mala publicidad a ningún tipo de publicidad, ¿no? Sí, eso. Como lo de la broma que hicimos con lo del reggaetón. A mucha gente les sentó mal, no entendían que es una broma
y bueno, se pusieron ahí a hablar y tal, pero bueno, no, a lo siguiente. Pero es normal, la gente no nos conoce. Claro. Ni a meter un comentario, pero esto también lo hacemos a veces. Sí, Sin contexto, sin nada, pues a lo mejor metemos algo que ya ves. es normal. La Sí, libertad de claro. las redes. Sí. Oigan, y por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿qué opinan? ¿Ustedes la han llegado a utilizar para sus canciones, para algo? Sí. Respuesta corta. Respuesta cortísima. Sí. Desde hace 10 años, la verdad que estamos utilizando inteligencia artificial para todos los temas. No, pero sí. Yo a veces, últimamente, sí que utilizo alguna que otra para que me dé algunas ideas. Porque, sí, bueno, básicamente, para ideas es perfecto. Sí, para ayudarte, sí. También lo utilizamos para... Perdón. No, dale. La utilizamos en nuestra portada de Inger Minds, el primer tema que sacamos este año en Marcelo Bancor, está hecha con IA. Perfectamente lo que queríamos, pum, se plasmó ahí. Y eso la utilizamos para un montón de cosas. Yo creo que la IA está aquí para quedarse. Y dentro de unos años, no, como pasó con Skynet en Terminator, va a pasar lo mismo. No, nos vamos a extinguir porque no, A ver, la inteligencia artificial nos va a eliminar. a ver, yo sí creo que realmente tenemos que aceptarla. Ahora sí que es un embrace it, porque si no te adaptas, te mueres. O sea, esto va a pasar en todas las industrias. La inteligencia artificial llegó para quedarse. O sea, yo, por ejemplo, que soy desarrollador web, o sea, yo utilizo ChatGPT todos los días. O sea, y es como que me ayuda en el 50% de mi trabajo. O sea, es que me hace el código ya. O sea, ya es así de fácil, ¿no? Bueno, así de fácil, Ya. porque no, tampoco es perfecto. Porque Pero, entiende, también. exactamente. Entonces, o sea, yo creo que ya nos vamos a volver unos prompt masters o algo en lo que ya cada uno dentro de su especialidad va a tener estos prompts para hacer las cosas pues de tal o cual forma, ¿no? Entonces, pues sí hay que aceptarlo, hay que empezarlo a utilizar en nuestro día a día, porque eso, o sea, te mejora todo. O sea, por ejemplo, también para el tema de hacer letras, yo siento que debe de ser un crack. O sea, al final le puedes dar una idea, decirle más o menos como qué lo quieres, basándote en tales letras de tales artistas, como si te gustara, y te va a sacar una letra perfecta, adecuada a lo que tú quieres. O sea, ya es, y eso te va a ahorrar en temas creativos muchísimo tiempo. Entonces, la verdad, yo lo veo como que un super plus. No creo, bueno, espero que no acabe siendo como Skynet, pero sí lo veo yo como un plus, al menos yo como programador lo veo como de verdad algo que me está ayudando el día a día en mi trabajo. Por un lado, se desplaza la manera de hacer dinero, o sea, se desplaza en general, yo creo. O sea, como cuando se desplazó con los cajeros automáticos o las cosas automáticas, se requiere técnicos para reparar y para crear eso. En un tanta gente que lo haga manual, igual que con el arte, igual que con la aprobación, igual que con todo. Yo creo que se va a desplazar a que mucha gente va a tirar de que esta IA te ayude en X, pero claro, va a quitar trabajo a otros. Y va a ser eso. O sea, hay que adaptarse. Esas personas tendrán que adaptarse a crear IAs. Es lo que hay. Sí. Es así porque nos va a facilitar la vida. No solo a nosotros, sino a cualquier cosa. Yo creo que va a pasar. Está pasando ya y va a pasar más. Yo veo, si os ponéis a empezarlo fríamente y veis el prompt de Skynet, de Terminator, es que puede pasar, ¿eh? ¿Y yo robot? Claro, puede pasar, ¿por qué no? Ya hay ¿cómo se dice? Joder, tío, estoy muy espeso. ¿Cómo se dice? Los humanoides estos, que tienen incluso tejido sintético. La inteligencia artificial cuando tenga un cuerpo... No sé si has visto Vengadores, la era de Ultron. Eso está muy cerca. Ya. Eso está muy cerca, ¿eh? Pues qué miedo. Lo mismo que pasó en la era de Ultron. Hay un tema el tema con Restyle que sacamos, el Back to the Rave. Sí. Ajá. Ese tema, las voces son de IA. Sí. La voz es Terence. Es Terence, es Restyle cantando, pero que lo cogió una IA y la puso mujer. Con la voz de Taylor Swift. No digo muy alto, tal. Pero a ver, eso a mí se me hace mucho mejor en el sentido de que, pensando justamente en los sample packs, ¿no? Que ahorita ya están siendo hasta cierto punto abusados, y sobre todo a mí me molesta un poco cuando el tema de voces, escucho las mismas voces en 4 o 5 canciones y es como de, a ver, esto ya lo había escuchado y ya me había gustado y como que ya no conecto tan bien con la canción. Esto ayuda a que ya no pase eso. O sea, al final tú puedes así de, bueno, ok, vamos a hacer una letra distinta con una voz distinta o sea, ya se vuelve, va a ser lo mismo porque va a ser igual de fácil, pero ahora cada uno va a poder meter un poquito de su mano. Su toque, su acento, su todo. Exactamente. Exactamente. Aunque tenga la misma voz de Taylor Swift, ya va a tener un acento diferente, un matiz diferente. ¿Sabes? Una letra diferente, lo que tú quieras transmitir, exactamente.
Sí, pero bueno, regresando un poquito a tema musical y hablando de, pues, cómo está el impacto que está teniendo la música hoy en día a comparación de la música que se hacía antes. Sí. ¿Creen que hoy los temas que están saliendo hoy serán recordados en el futuro? ¿Creen que se volverán clásicos como pasaba antes? Solo un mes. Sí, se volverán clásicos durante un mes. Un clásico, este es un clásico tal. Es del año pasado. Pues yo intento pensarlo. Yo raramente añado un tema nuevo a mi playlist. Y mirad, ni escucho música, no del hardcore, no del hard, pero sí que escucho música de otros estilos. Y no hay mucha que diga, hostia, ¿sabes? No lo sé, la verdad, ¿eh? Es algo que tendría que decir el público, a ver qué opinan ellos. Los que escuchen la entrevista, a ver qué opinas. Es difícil pregunta, sí. Muy difícil, yo no estoy seguro, la verdad. No sé si es que hay tanta música que la buena, entre comillas, no destaca tanto, o hace falta más tiempo para que se convierta en un hit. Es que no lo sé, tío. Es muy jodida esa pregunta, ¿eh? Yo creo personalmente que la música que se está haciendo hoy en día, no toda, pero sí la gran mayoría, se está haciendo nada más para el momento y está pasando de moda, así como dijo Omar, o sea, de que es un clásico un mes. O sea, hay canciones que yo digo, esta es una obra maestra, y la escucho un mes, igual la pongo en repeat, o sea, la escucho 30 veces, y después de eso, no la vuelvo a escuchar en mi vida. O sea, es impresionante eso, y ya no sucede, pero de todos modos, pongo de ejemplo siempre City Lights de Rebellion. Esa para mí es una canción que realmente sí se va a volver un clásico. ¿Por qué? Porque tiene como todas estas partes en lo que es una canción, o sea, que no es nada más como una canción hecha para la pista. Entonces, eso es lo que ya falta hoy en día, por lo mismo que había mencionado. Bueno, a ver, repito, esto es opinión personal, pero como ya se está haciendo todo para la pista, o bueno, la gran mayoría, entonces ya no se piensa en que sean también temas que tú puedas escuchar en otro tipo de situaciones. O sea, por ejemplo, yo me la vi... Exacto, no, o sea, exacto. Por ejemplo, o sea, yo escucho hard todo el tiempo, ¿no? Pero la gran mayoría del tiempo, cuando lo escucho también es cuando estoy haciendo ejercicio, que igual son este tipo de eventos en los que, aunque esté hecho para la pista, pues como que tienes esta energía, esta euforia, o sea, como que quieres, no sé, o sea, te desata prácticamente algo similar a cuando estás en la pista bailando. Entonces, ya no tienes algo como para estar tranquilamente trabajando o limpiando y ponerte alguno que otro tema. Ya, sí, ves. Creo que depende un poco, es un poco personal esto, porque... Sí. O sea, cada uno tiene su estilo, que le parece un hit, que no, Claro. Y finalmente yo puedo crear un hit, pero no ser conocido, pero en cambio si yo creo un hit con una colaboración con X y es muy conocido, a lo mejor es un hit que es para la gente un hit, ¿sabes? No sé si me entiendes, pero para mí puedo crear un tema con otro nombre y que nadie lo conozca y ser un hit. Pero o sea, un hit que todo el mundo conozca, ¿sabes? Algo que todo el mundo ¿sabes? Que... Como el Lira. Sí, pero depende un poco con cómo lo vas a lanzar, o sea, o cómo haya resultado eso. O sea, a la gente, cómo llega a la gente, ¿no? Claro. Eso es cierto. Lo que quiero decir, hay más probabilidades de que un hit sea sacado por Angus Smith, por ejemplo, porque todo lo que lleva detrás de su nombre, por supuesto, le ha hecho estar ahí, ¿no? Pero que por una persona que no es conocida. Entonces, ahí entra un poco la percepción, creo que de cada uno, de lo que le gusta y demás. Sí, ¿no? Totalmente. ¿O no te refieres a eso? No, sí, a mí no me convence el 100, pero por lo que voy a explicar. Más bien igual, y no sé si me di a entender bien, pero lo que me refiero es, por ejemplo, hablo de canciones que tú en unos 5 años sigas escuchando. O sea, y que digas, es que esta canción, o sea, no es hacer un hit del momento, sino hacer una canción que trascienda el tiempo. Que perdure. Que aunque vaya evolucionando, la gente la siga poniendo y la gente la siga escuchando. Como de hecho pasaba antes, o sea, con justamente bandas de metal o así. Exacto. O sea, que a ver, ahí igual podemos regresar un poco a lo que hablábamos de que pues como el rock, el metal y lo que sea, pues siempre va a tener como que el mismo tipo de sonido, pues por eso igual y pueden perdurar, ¿no? Pero si hay canciones, hablando también dentro del hard, o sea, que todo el mundo sabe que son clásicos y las sigue escuchando. No voy a hablar de hardstyle, pero por ejemplo, Lost in Paradise, Imaginary, o sea, saben, o sea, canciones que hasta el día de hoy siempre son clásicos y son esas canciones que trascendieron el tiempo. Claro. A eso me refiero con que hoy en día ya es más difícil que salgan ese tipo de canciones y por eso ponía el ejemplo de, siento que City Lights de Rebellion va a llegar, es mi percepción, eso sí es personal, pero creo que puede llegar a ese nivel, ¿no? O sea, pero siento que ya cada vez se hacen menos este tipo de canciones que puedan llegar a trascender. Hombre, con la presión de las redes sociales y de la inmediatez, es más difícil que se llegue a hacer algo así, ¿sabes?
Porque estás ahí con la presión de, hostia, que tengo que sacar un tema ya, que la gente se olvida de mí en un mes, ¿sabes? La presión. Hay más oferta. O sea, antes, en el pasado, no había tanta oferta. Sí, pero una oferta inmediata también. O sea, no son gente que te ponga ahí y se tire 3 meses para hacer un tema con cariño, ¿sabes? Sino gente que quiere subirse a la ola del TikTok. Pom, 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 pom. Y sacar un tema, otro tema, otro tema. Al final, con esa dinámica, no habrá mucha música trascendental, que puede haberla, ¿sabes? Un game changer, maybe. No lo sé. No lo sé. Tendría que cambiar mucho el juego para que sea trascendental, quizá. Claro. Pues sí. Pues a ver, digo, ya el tiempo nos dirá, ¿no? Ya en unos 5 o 10 años veremos si las canciones del día de hoy siguen sonando. Sí. Chicos, pues ya vamos a terminar, pero antes les quiero hacer... Es una pregunta compuesta, son 2 preguntas, pero la primera es, me gustaría saber ustedes qué piden de Rider cuando van a pinchar. Yo suelo tener un vodka y un mix. Vodka de, no sé, Grey Goose o por ahí, o Belvedere, o así, un mix de cola o Fanta de naranja, etcétera. ¿Y Rodri? Sí, tenemos Belvedere, vodka, o sea, o Puerto de Indias también, a veces, botella de Jagger, refrescos, agua, toalla, lo básico. Nada El Puerto de Indias a veces de España, porque no está fuera de eso. Ya, no me acuerdo que DJ tenía una Play 4 en el Rider. No sé quién me lo dijo el otro día. De no sé quién que le tienes que comprar una Play 4 o alquilársela, no tengo ni idea. Un DJ, ¿sabes? Sí. Nuestro es bastante... A veces pasamos de estado de radio, pero bueno. Una botella de vodka o mal para hidratarse. Y la llave para hidratar a la gente. Y justamente también quería preguntarles, pero bueno, creo que ya me dijiste la respuesta, que ¿qué es lo más raro que han visto en un rider de alguien más, de otro artista? Pues también vi unos DJs hace unos años que tenían una botella de vino muy cara, algo así, no me acuerdo, de unos 1.000 euros. Y no sé, no me acuerdo quiénes son, que no fueron, no me acuerdo, que estuvieron a punto de no ir a la fiesta porque no estaba esa botella en el contrato. O sea, que no la habían comprado. No me acuerdo, pero una movida, loco. Yo sé de otro también, que no lo he olvidado, pero me lo han contado. De calcetines blancos del coche, calcetines blancos de medida tal, un boli... No, pero los calcetines blancos no son calcetines, lo sabes, ¿no? Ah, pues... Calcetines blancos es para pedir otra cosa, que no es legal. ¡No mames! Sí, te lo juro. Es una code word, ¿ok? Sí. Nada, nosotros somos gente buena. No. Lo sé porque me lo han intentado. Vale. No sabía ese temario. Sí, ya lo sé, no, me lo dijo un colega. Yo estoy en el mundo de Yuppie, ¿no? Ya, me quedé con Disney. Sí, en poner. Hostia, qué bueno. Ay, pues bueno, te tengo que hacer una pregunta a ti, Omar, que se la hice a Rodri en su momento, pero ahora me gustaría que me la contestaras tú. Pero antes, te quería mencionar algo. Aquí voy a acusar a Rodri de una anécdota que me contó tuya y quería saber si es cierto. Es cierto que, ¿no? Es cierto que antes de pinchar te vas a cagar y llegas así 1 minuto antes de que empiecen. A veces pasa. 90%. Nos pasó Medusa también que, claro, entré 3-4 minutos antes de pinchar y, claro, estaba la stage manager loca tocando la puerta. Yo que sí, está controlado, tal, no sé qué. Hostia, y llega 1 minuto ahí. 1 minuto antes. No sé qué pasa. Yo estoy bien, no estoy nervioso ni nada, pero se ve que el cuerpo no lo interpreta igual, ¿no? A veces pasa. No, o sea, el 90% creo que he dicho demasiado. Me acuerdo una vez que el Rodri se fue a tronar también en medio de una sesión. ¡Guau! Ya vi, chaval. Sí, en Francia me parece, no sé. Sí, lo conté también. Pero no podía más, le presionaba. Pero es que son cosas humanas, ¿sabes? No podemos... Sí. Sí, lo conté eso. En Francia, estábamos en Francia y guau, me pegó la apretón. Estaba malo, tío. Venía de estar malo, me tuvieron que dar una pastilla, una aspirina mientras cenábamos. Luego me di un par de chupitos de Jagger, me sentaron fatal y estaba pinchando y yo sudando, tío, muriéndome el sudor frío. Y digo, que me tengo que ir, tú, que me cago encima, tío. Somos dos y luego no sé lo que está bien controlado. Ya, tío. A ver, eso la verdad es un gran plus. O sea, al final, ¿sí? El que es uno, que le pase eso, ¿qué hace? O sea, lloras. Sí, o sea, lloras y dejas ahí un loop, no tengo idea. Pero no, sí, qué fuerte. Sí. Lo bueno es que ustedes tienen a su backup. Ya ves. Sí, voy. Yo ese día estamos en Francia. Si no llega hasta bien, me muero ahí, te juro. Madre mía, me cambio de pantalones. Ay, no. Ay. Hostia. Bueno, chicos,
ahora sí, Omar, ¿cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? ¿En qué sentido, más o menos? ¿Puedes darme más contexto o así? Así, sin más. A ver, ¿qué es lo que te gustaría, o sea, digamos, el día de mañana que digan así de Broken Minds, lo que hizo Omar, o sea, me gusta por, no sé, porque dejé huella porque hice un cambios en la música, porque fue una gran persona, porque puede ser mil razones, o sea... Yo creo que tiene que decir pues, por las melodías que ha hecho para Broken Minds, que puede quedar para recuerdo. ¿No? Por la música. Por la música. Por la música, sí, por las Sí, melodías. que nos recuerdan por la música. En lugar de por las cosas que hacemos en las redes. Sí. Y yo creo que incluso si no recuerdan nuestras caras, nos daría igual, mientras recuerden la música. Ya, perfecto. Pues, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó poder hablar con ustedes, contigo de nuevo, Rodri. De verdad, un placer, Omar. Y pues espero verlos pronto. ¿Cuándo están por aquí en Madrid? Buena pregunta. Pronto. Podemos decir que este año, ¿no? Sí, este año, pronto. Este año. Más pronto que tarde. Ok, muy bien, muy bien. Pues espero verlos por aquí. Me avisan ahí en qué evento Sí. es después del corte comercial. Y pues ahí nos echamos un Jagger, sobre todo para conocerte, Omar, que te iba a Rodri, ya lo pude saludar, pero estaría chido poder ahí echarnos, bueno, yo una cerveza, ustedes un Jagger o vodka o lo que sea que tomen. Agua. Sí. Lo bueno es que así se engañan, ¿no? Es agua. Agua. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias por su tiempo, de verdad un placer, me encantó poder hablar con ustedes y pues nos estamos viendo pronto por aquí. Vale, papi. Vale. Hasta luego. Y gracias a todos por habernos escuchado, los veo pronto en un episodio más, por favor suscríbanse al canal. Chao, chao.